Bien, pues buenas tardes a todos los compañeros. En esta experiencia interesante, parte de todo este proceso de cambio, pues es grato estar con un auditorio por los participantes selecto, lo cual permite dar eh, una información a la altura de las mismas condiciones. Yo me voy a permitir leer el trabajo que preparé para este evento, eh, para no divagar, porque créanme que línea a línea, palabra a palabra, de lo que les voy a ir leyendo, tiene una connotación, un peso muy especial. Quiero empezarles diciendo que lo que estamos viviendo no es la pandemia. Lo que estamos viviendo no tiene más que dos antecedentes en la historia. O sea, es algo descomunal, usando la palabra en el sentido que lo usamos cotidianamente como algo muy grande, pero es descomunal también en sentido literal, de algo fuera de lo común. Tiene dos antecedentes el momento histórico que estamos viviendo nosotros en este momento. Uno es el año 476, a la caída del Imperio Romano, con la invasión de los pueblos bárbaros a Roma, en particular los érulos, con Odoacro al frente, en donde se acaba con el Imperio Romano y todo lo que esto significaba con el fin del modo de producción esclavista. Pasan a cuchillo a los esclavistas y demás, y hay un cambio al modo de producción feudal. El segundo antecedente es del año 1453, con el fin del modo de producción feudal y el nacimiento del modo de producción capitalista. Igual, la referencia es la caída de Constantinopla, un evento violento y el surgimiento de un nuevo modo de producción. Patricia. Lo que estamos viviendo exactamente hoy es lo mismo. La caída de un modo de producción que ha tenido 5 siglos de existencia y la transición muy difícil, muy incierta, a un nuevo modo de producción. Esta es la simplicidad y al mismo tiempo la complejidad del proceso que estamos viviendo. Que esta caída del modo de producción capitalista es algo que estaba previsto desde los trabajos del Club de Roma, e incluso con mucha predicción de que el hecho habría de ocurrir en tales o cuales fechas. Pero en general, lo que tenemos que considerar es esto, que el punto de partida, el principio por el cual hay que entender la situación actual, es que el modo de producción y distribución capitalista llegó a su fin. Esto no significa que mañana será otra cosa. Los procesos sociales son lentos y podemos decir que el modo de producción capitalista llegó a su fin y en lo que estamos es en un proceso de transición. Y esa es la dificultad en la comprensión del problema. ¿Cómo caracterizar el proceso de transición? No hay más variantes al modo de producción capitalista. Es decir, no es que a ver ahora qué modelo se inventa el sistema capitalista para continuar, así como fue la sucesión del mercantilismo a la fisiocracia, y de la fisiocracia al liberalismo económico, del liberalismo económico al keynesianismo, y del keynesianismo al neoliberalismo, y ahora a ver otra qué variante del modo de producción capitalista. Yo lo digo categóricamente, todo esto de conjunto es lo que se derrumbó. No hay más modo de producción capitalista más que lo que quede
del movimiento inercial del propio sistema, la lucha que los capitalistas hagan para sobrevivir. Y puede llevar todavía varios años por delante. El problema es entender la transición y entender finalmente esto, que por importante que sea la pandemia no es la causa del problema. Más aún, la pandemia es un efecto, a mi juicio, deliberado, planeado por los propios grandes consorcios o oligopolios capitalistas para causar el efecto que estamos viviendo. Yo he titulado el trabajo que les presento El proletariado, sin vela en el entierro del modo de producción capitalista. ¿Por qué sin vela en el entierro? Un dicho que en México se refiere al hecho de que pues, no estamos formando parte de nada, ¿no? Sin vela en el entierro porque no solo el proletariado está sin una dirigencia política, como decía el compañero Jorge Cardelli, está sin una participación directa, sino que estamos anulados. El proletariado está confinado en sus casas. 7.500 millones de habitantes. Esto no es cualquier cosa. Van ustedes a ver aquí una serie de comentarios que voy a hacer que lo saqué de la convocatoria al evento. Primer comentario de la convocatoria al evento fue este hecho de priorizar el que la parálisis se da la idea de que es la causa de la crisis, del rompimiento de la cadena de suministros y de la parálisis económica. No es así, es exactamente al revés. Es la crisis económica, es la parálisis la que motiva la creación de esta crisis para mantener al proletariado confinado. La pérdida de empleos en este descomunal intento de recomposición del capital y sus sistemas de automatización ya no está formando el llamado ejército de reserva, que todavía en el periodo del capitalismo industrial era muy referido. El ejército de reserva ya no existe, no quiere decir que no esté el proletariado allí. Quiere decir que ahora estamos el proletariado allí masivamente en calidad de desecho. No servimos más en el sistema productivo, económico, social que está derrumbándose. Y esto comenzó a ser muy enfático a partir del año 2010, en donde los procesos de automatización empezaron a incluir ya los sistemas de inteligencia artificial. Y entonces esto comenzó a ser ya una solución en donde se ha podido ya prescindir de una gran parte de la fuerza de trabajo. Esto ha llevado a que estos grandes consorcios capitalistas, estos grandes poderes económicos, en la representación de uno llamado Bill Gates, haya propuesto un chip, se conoce como el ID 2020, que espero que ustedes lo hayan escuchado por ahí, que consiste en implantarle implantar subcutáneamente a todos los sujetos, a los individuos, un chip que registra todo nuestro historial médico, hasta de si salimos a la tienda a comprar y cuánto gastamos, todo. Pero un chip que tiene también la susceptibilidad de activar a distancia algo que pudiera perjudicar al cuerpo humano. Y lo que está planteado aquí, aunque suene muy de la gran conspiración y a fantasía, lo que está planteado aquí es la eliminación selectiva de población en grandes cantidades en el curso de los próximos años. Los grandes capitales ya no necesitan al proletariado en forma masiva. De modo que esto no es una crisis de Estados Unidos y su hegemonía.
dicen los compañeros por ahí no criticando, sino rescatando precisamente estas ideas de las cuales hay que ir modificando, hay que ir reelaborando en el pensamiento. Hay una revolución científico-técnica, hay una revolución económico-social, y nuestro pensamiento no se puede quedar con viejos esquemas. Tenemos que trabajar un proceso de revolución de pensamiento. De manera que esta idea vieja de los tiempos de la Guerra Fría, de poder manejar esa abstracción de Estados Unidos y su hegemonía imperial, hoy no funciona. Hoy lo que se está moviendo en el escenario internacional son dos grandes fuerzas de oligopolios internacionales, capitalistas internacionales, que están luchando por el poder y sobre todo por implantar una forma de dominio en los próximos años. Un proyecto es el llamado Nuevo Orden Mundial, representado por Xi Jinping, China, como este centro, esta sede en donde se han ido a erradicar ya los principales capitales, Soros, Rockefeller, Rothschild, y que se confronta con otra gran facción capitalista oligopólica internacional que se autodenomina la economía patriótica o la economía lista, y que se representa a través de Trump. Estas dos facciones con estos dos proyectos es lo que está dirimiéndose en este momento, y el proletariado está ajeno a ello y confinado para que no se generen los problemas inherentes a lo que ya está en marcha en este proceso de recomposición del capital, en este proceso de transición a la nada, es el evitar que el proletariado pudiera inquietarse ante la quiebra de los bancos, ante la revaloración de las monedas, cosa que está en marcha. En México ya hemos vivido la quiebra del primer banco. En España está ocurriendo algo semejante, si no es que ya ocurrió con el mismo Banco Santander. Bueno, en los países que antiguamente conocíamos como los del tercer mundo, no podemos ser ajenos en general a este proceso. Y lo que encontramos es que va a haber que ir tomando posiciones, o esta toma de posiciones va a ser más clara conforme avance la agudización de esta crisis entre estas dos grandes facciones capitalistas. La ida de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos va dando la señal de por dónde anda la posición de México. Xi Jinping, que representa este capitalismo radicado en China, sus grandes capitales oligopólicos internacionales del llamado Nuevo Orden Mundial, también son conocidos como el grupo de la Cabal, que no sé si lo hayan escuchado por ahí. Se confronta con el otro grupo financiero, el otro grupo capitalista oligopólico, que recibe, o sea, autodenominan la alianza. Bueno, pues les menciono estos conceptos porque estos conceptos están por ahí rodando en la red y está empezando a entenderse por dónde está realmente el problema de lo que actualmente estamos viviendo. Bueno, pues estamos tomando posición. Tomar posición por el lado de Trump no es porque Trump sea el bueno, o lo voy a decir de esta otra manera, porque es el bueno, pero porque los otros son peores que él, pues, ¿no? De tal manera que lo que tenemos que entender es que debemos hacernos un proyecto propio, el proletariado. Discutir esta problemática no debe llevar más fin en su esencia
que entender la situación para entender cómo reelaborar el proyecto del proletariado en este proceso de transición, tratando de entender exactamente a dónde vamos. Dentro de estas dos facciones capitalistas, la facción del nuevo orden mundial tiene muy claro para dónde va. La facción representada por Trump, de la economía patriótica o nacionalista, no está muy claro su proyecto, y ahí hay una gran debilidad. La fortaleza que tiene es que en este momento Trump está en la presidencia de Estados Unidos y hay un poder político que le está representando y muy poderoso. El nuevo orden mundial no surge, no está en el aire, no surge de la nada. Tiene sus fundamentos en lo que se llama la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Si ustedes leen los 17 puntos fundamentales de su temática, que luego deriva en ciento y tantos puntos más, parecería un proyecto socialista. De hecho, grupos ultrarreaccionarios están acusando a la ONU de eso, de ser socialista. Y en este momento, esto de usar los términos socialista, izquierda, derecha, ha perdido un completo sentido, porque hay una confusión de categorías, de términos, que ya de momento ni siquiera vale la pena tratar de aclarar. Hay que irnos más a los hechos y tratar de precisar por dónde andan los hechos, como hasta el momento se los he ido planteando. En esa Agenda 2030, al final de cuentas, lo que se plantea es un capitalismo bueno. Pero yo diría, como me anotaba yo aquí, algo así como si fueran a desaparecerse a sí mismos para que ello ocurra. No hay manera de que el capitalismo sea bueno. No hay ninguna eticidad en un sistema económico social capitalista. El capitalismo es intrínsecamente inmoral, de tal manera que no hay solución. Por más que los capitalistas lo intenten en esta transición, vamos a la nada. Y de ahí la urgencia de que el proletariado entienda el proceso. Yo pensé que íbamos, fíjense, en un concepto equivocado del problema que yo tenía hasta marzo de este año. Yo veía el asunto monolíticamente. Y yo veía, pues, burguesía y proletariado, se derrumba el sistema capitalista, pues el proletariado pasa a la ofensiva. No. Había que entender más finamente el proceso. Había que entender que efectivamente habían estas dos grandes facciones capitalistas oligopólicas, y no solamente eso, sino que el proletariado, de una mínima resistencia que estaba ofreciendo por ahí, pasa al confinamiento. Estamos en menos que una resistencia. Pero urge entender estos procesos precisamente para poder retomar en su momento una ofensiva que construya el proyecto propio del proletariado. Que yo debo decirlo desde ahora. Construir el proyecto propio del proletariado pasa por un enorme sacrificio social. No va a ser sencillo. Cuando Vladimir Putin niega la posibilidad de volver al socialismo con el argumento de que las inversiones los gastos son mayores que las inversiones, o sí, se gasta más de lo que se necesita, pues, ¿no? Pues se equivoca. El socialismo justamente lo que resuelve es ese problema. El capitalismo es el que gasta más de lo que se ingresa. Para que nosotros podamos construir un orden proletario, socialista, socialista en términos de la teoría de la sociedad, pasa por el hecho de entender que la sociedad va a requerir de un gran sacrificio para volver lo más posible a una economía que rompa con el esquema capitalista del exceso de mercancías para la especulación, que es la naturaleza de la mercancía misma, y la depredación de la naturaleza, etcétera, etcétera.
Bueno, de manera que en tanto no dejemos de usar la naturaleza como mercancía o considerar la fuerza de trabajo como mercancía, el capitalismo seguirá siendo depredador no solo de la naturaleza, sino de la condición humana misma. Y construir una sociedad con una teoría social, es decir, una sociedad socialista, no es una utopía, es algo que a su manera, a lo largo del siglo XX, se experimentó en varias partes, quizás la más exitosa fue de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con todo y los errores que la llevaron a su disolución. Bueno, literalmente dicho, hasta aquí la muerte del modo de producción capitalista. La muerte del modo de producción capitalista, el proletariado no ha tenido vela en el entierro. Está siendo un espectador no solamente pasivo, sino, decía yo, confinado. Hay que puntualizar entonces por dónde ir entendiendo el proceso y con base en ello la elaboración del proyecto proletario. En algún artículo por ahí que publico en Facebook y se hace de amplio conocimiento, ya mencionaba yo las estrategias político-militares del choque de civilizaciones, del eje del mal, la lucha contra el terrorismo. Todo ello entre la década de los años 90 y principios del siglo XXI, para dar lugar a la guerra oculta, esta guerra actual que es una guerra biológica, y que es una guerra biológica, es una guerra. No ha sido un accidente de laboratorio, no ha sido un brote natural. Esto sería pecar de ingenuidad, como se suele decir. Tenemos que entender el conflicto actual internacional ante el derrumbe de un modo de producción, que estas cosas no ocurren así tan fácilmente. Esto incluso se empezó a ensayar desde aquellos casos de la gripe aviar, de la gripe porcina, del SARS, es decir, de otros cuentos chinos hasta llegar al NH1, ese otro de los años 2008-2009, en donde ya se ensayó hasta ver cuál era la reacción social. A partir de allí, y que fue la crisis del 2008-2009, el capitalismo entendió que la siguiente crisis fuerte, que es la que ahora hemos vivido, como crisis económica, ya era la última del orden capitalista. Por lo tanto, necesitaba ya no ensayarlo, sino ya poner en marcha este proyecto. Y se avisó en octubre del 2019 en un evento, una reunión llamada Evento 201, financiada, auspiciada por Bill Gates, en donde se hizo el simulacro de esta pandemia hasta con su nombre. Y no estoy yo sacando esto de la nada, si ustedes revisan Internet, hay una cantidad enorme de fuentes donde esto se ha denunciado. Este simulacro de octubre de 2019 en realidad se elaboró teóricamente desde 2010, financiado por la Fundación Rockefeller, y se puso ya en funcionamiento en octubre del año pasado. Y el virus, la primera noticia que yo tuve de la aparición del virus fue a fines de diciembre. Recientemente han estado saliendo información de que el virus debió haber estado ya sembrado por ahí desde noviembre del año pasado. Como quiera que sea, para todos es de conocimiento que China hizo esfuerzos por ocultar el que se estaba expandiendo la epidemia rápidamente, en forma local en China, muy particularmente en Wuhan, que se hizo famosa, hasta transformarse en epidemia ya para fines de enero. China silenciando este hecho en complicidad con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué hay que decirlo enfáticamente con complicidad con la OMS?
porque la OMS en sus protocolos de seguridad tenía 24 horas para notificar, hacer una notificación internacional del riesgo de pandemia ante el descontrol que se estaba viendo en China en el curso de una o 2 semanas anteriores. Pero la OMS no declaró pandemia sino hasta, no recuerdo la fecha exacta, pero ya fue fines de enero, si no es que principios de febrero. De manera que hagamos un repaso muy puntualizado del problema. Octubre de 2019, evento 201, simulación de la pandemia. Diciembre, nota aislada del brote de virus epidémico en China, silenciado. Enero de 2020, lapso de siembra de virus y su dispersión con complicidad de la OMS. Febrero, la OMS ha declarado pandemia. Se extiende la quiebra de bancos en China y su rescate por el Estado. Cuando yo veía notas en internet sobre este asunto de lo que estaba ocurriendo en China, los analistas económicos estaban considerando que China, al rescatar sus bancos, y lo que significa estatizarlos, estaba volviendo al socialismo, que era la promesa que tenía desde la celebración de su 15 o 16 Congreso del Partido Comunista Chino en el año 96. La promesa era volver al socialismo para el año 2050 y quizás por la urgencia lo estaba haciendo ya desde ahora. La sorpresa es que para marzo se produce una reforma de ley constitucional en China por la cual los bancos comerciales de China se podían vender al capital privado, pero no en este asunto del 50%, 51% para el Estado y 49% para los capitalistas inversores, sino al 100%. Al 100%. De esto ya tenían conocimiento desde el año pasado, desde mediados del año pasado, grandes capitalistas como Soros, como los Rothschild, como los Morgan, como Rockefeller, que ustedes recordarán si estaban atentos a este asunto, ellos vendieron todo en Estados Unidos, lo dejaron y trasladaron sus capitales a China, esperando este momento. Y ellos son los nuevos dueños de toda la banca de China. Que ese cuento de que sea China comunista, pues ya va a estar difícil hasta que ellos mismos se la crean. Yo, hasta marzo de este año, sí pensaba que China era la esperanza de una vuelta al socialismo por vía de una iniciativa del Estado. Pero pasamos a abril y a partir del 1 de abril, esa reforma constitucional de China se pone en marcha y los bancos de China actualmente son bancos ya privados. Desde mi punto de vista, China con este hecho abandona el supuesto socialismo, porque ahora me doy cuenta que en realidad, desde la muerte de Mao Zedong y el arribo al poder de Hua Kofeng y Deng Xiaoping, que entra en un proceso reformista que pues se veía en un principio como algo tolerante de las circunstancias que habían. En realidad no, en realidad fue una vuelta silenciosa al capitalismo. Nosotros tuvimos nuestra propia revolución de pensamiento en este mes de abril, en donde ya ese esquema se rompió, un esquema que venía desde cómo entender las cosas desde la Guerra Fría. Y ahí es donde acabamos descubriendo que existían estas dos grandes facciones capitalistas, que si aplicamos nosotros la dialéctica materialista al hecho, pues lo que entendemos que es que hay una contradicción por sobre la contradicción histórica principal de la lucha entre burguesía y proletariado, hay una contradicción que en este momento es la dominante. Es una contradicción entre estas dos grandes facciones capitalistas, que destaca aún más cuando el proletariado está ausente y confinado. De manera que pasamos al mes de mayo
Y ocurre una cosa muy interesante. Aquí es donde ya los economistas, los analistas económicos, comenzaron a replantearse las cosas de otro modo. Continúa, porque ya venía meses atrás, la fabricación de dinero infinito, lo que los economistas les llaman algo así de cuantitativo, ¿no? Es decir, fabricar dinero. Y se pusieron a fabricar dinero en grandes cantidades. Los analistas económicos, con un poco que sabe uno de economía, entiende que una fabricación de dinero sin parar día y noche, al único que podía llevar es una inflación descomunal. ¿Cómo entender ese proceso? Bueno, pues poco a poco los analistas económicos se van dando cuenta del asunto y tiene dos características. Uno, es la compensación inflacionaria al proceso deflacionario que en realidad estábamos viviendo. Un proceso deflacionario producto del confinamiento del consumidor y la pérdida de precio, de valor de las mercancías. Y la segunda razón, y esta es la más interesante para poder entender para dónde va el asunto, es la necesidad del dinero, de disponer de grandes volúmenes, grandes masas de dinero, a resguardo en las bancas, no solamente centrales o principalmente centrales, sino en las bancas quizás principales de la banca comercial. La razón de surtir de dinero a las bancas centrales es poder resolver lo que ya empezamos a vivir en México, con la quiebra del banco FAMSA. La reacción del ahorrador es, bueno, mi dinero, ¿dónde queda? Y para que no se dé una situación de agitación, de desconcierto social, que pudiera llevar incluso a rebeliones sociales, el asunto se resuelve, fíjense, y esta es una parte interesantísima que muestra cómo es que va a desaparecer esta banca comercial secundaria. Se crea un fondo para la deuda, y este fondo para la deuda absorbe la responsabilidad de los bancos para el pago a los ahorradores, que es lo que estamos viendo, lo que está pasando ahora. Y se le quita a la banca comercial su capacidad financiera. Ya no puede estar haciendo préstamos, dando créditos y cobrando intereses. En teoría, la idea de esa cantidad de dinero es que iba a estar en esta banca comercial. Parece que está en la banca central, y la banca central paga a esta institución que ahorita olvidé el nombre, que es la que va a resolver este problema del pago a los ahorradores. ¿Qué va a pasar con los deudores de créditos a la banca? Bueno, pues no se van a librar como parecía, y algunos estaban felices de ello. No se van a librar de los pagos de deuda. Va a seguirse pagando la deuda, pero ya, si se hace al banco, es solamente porque este va a ser intermediador o mediador para que este pago de la deuda vaya a depositarse al fondo de la deuda, una institución que se va a crear nueva o que ya está ahí. Y estamos en mayo. Se estaba avisando lo que ya vivimos en estos días, principios de julio. Bueno, ¿qué pasó en el siguiente mes, junio? Desde el día 1 de junio, lo que empezamos a ver es en los Estados Unidos una desestabilización política con brotes de rebeliones, llamadas rebeliones de color o rebeliones de las flores, que son movimientos sociales de protesta que significan golpes suaves o golpes blandos. Es decir, no son movimientos espontáneos. Es decir, el Black Lives Matters, ¿cuál otro fue ahí? El feminismo, el LGTB, todos estos movimientos que surgieron recientemente en Estados Unidos, no son asunto espontáneo. Como no es espontáneo el que a lo largo de las avenidas de protesta se hubieran colocado tarimas o plataformas con pilas de ladrillos, pertrechos para
la lucha con las fuerzas policiales. Todo esto está claro, que fue financiado por Soros para desestabilizar el gobierno de Trump y en lo posible incluso provocar su caída. Bueno, simultáneamente a lo que está ocurriendo con esto en los Estados Unidos, a nivel internacional, lo que nosotros comenzamos a ver es que se producen movimientos de ejércitos, por ejemplo, de la OTAN y Estados Unidos a Taiwán, perdón, de la OTAN y Estados Unidos moviendo ejércitos de Alemania a Polonia hacia las fronteras de Bielorrusia, lo que obviamente inquieta a Rusia, y Putin hace una protesta de que se está yendo lejos el movimiento de tropas y amenaza con dirigir sus misiles también a Europa. ¿Quién mueve estos ejércitos de Alemania a Polonia? Las noticias, algunos analistas mencionan que quien mueve estos ejércitos es Estados Unidos. De Estados Unidos quizá pudiéramos decir Trump, ¿no? Presidente, que es el que representa y el que da esas órdenes. No es así. Y aquí viene una segunda parte importante para entender lo que está ocurriendo. Quien mueve el ejército de Alemania a Polonia es la Agencia Federal de Emergencias de los Estados Unidos, que despojó a Trump de sus fueros presidenciales 15 días antes, para poder, dado en sus atribuciones, mandar tropas a Europa y después poderlas movilizar, como lo hizo en el caso de envío de Polonia. De manera que no es Trump el que dio esta orden. Sin embargo, Trump sí dio otra orden. Si con el movimiento de tropas a Polonia se amenaza a Rusia, con el movimiento de portaaviones y acorazados y buques de combate a Taiwán, se amenaza a China. Y esa orden sí es de Trump. Pero simultáneamente se retiran tropas de Afganistán. El buen y bondadoso ejército norteamericano finalmente se retira de Afganistán. Afganistán está ahí en las fronteras con China, en la frontera con Pakistán, en las proximidades de Cachemira, en donde ya mencionar esta palabra indica el conflicto indochino que se suscitó recientemente allí. Retirar las tropas norteamericanas de Afganistán fue precisamente quitarle la presión a China en esta región. ¿Quién dio esa orden? Pues no fue Trump, no fue esa abstracción llamada Estados Unidos, fue la Agencia Federal de Emergencias. La Agencia Federal de Emergencias es lo que se conoce también como el Deep State o el Estado Profundo norteamericano. Bueno, se envían buques de guerra también al Mar Negro en dirección a Crimea. Esto bajo las órdenes de la Agencia Federal de Emergencias. Y en contraparte, Trump hace declaraciones presionando a la Unión Europea para precisamente provocar el retiro de tropas de la OTAN en la frontera con Bielorrusia. Se dan cuenta que esto no lo podríamos entender si nosotros siguiéramos manejándonos en la idea de que Estados Unidos y Rusia y China y Trump y Xi Jinping, no, nos haríamos bolas con tantos aspectos positivos y negativos de órdenes y contraórdenes. Tenemos que ir a aspectos más finos de la comprensión de estas contradicciones para poder entender realmente lo que está pasando. Y viene un tercer aspecto. Yo tengo que invitarlos, compañeros, a que se metan a la red. Saquémosle jugo a eso. La palabra Internet significa Red Internacional de Información. Informémonos, compañeros. Se los digo de veras con profunda fuerza de convicción.
no estemos flotando en este momento, porque este momento está bastante delicado. Les voy a plantear una tercera cuestión. Doctor, nada más comentarle que estamos sobre el tiempo. Una disculpa, doctor. Adelante, doctor. No, gracias. Pues sí, ya voy a terminar. Por eso quería leer, pero ya voy a terminar. Voy a terminar. Pasamos al mes de julio, y el mes de julio se origina con la captura en Estados Unidos de una de las principales cabecillas de la red de pederastas de la Cabal, esta facción del capitalismo internacional. Y han sido llamados a juicio ni más ni menos que sus principales representantes políticos, los Clinton, los Obama, etcétera. Y ayer me enteraba yo de una lista de 80, 100 capturados, de lo que no da información la prensa normal. Por eso es la invitación a informarnos en esos otros medios. Bueno, para ir llegando al final de este asunto. El último párrafo, ya no se preocupe acá el compañero. Lo voy a leer tal cual, con esto termino. Finalmente, un interés particular de este evento está en la educación básica. Al respecto, en la situación de este contexto internacional, resta solo referirnos a ello con la esencial idea de que, con el derrumbe del capitalismo y de su antiguo sistema industrial, con la obsolescencia de sistemas, oficios y profesiones, más una gran masa trabajadora de desecho, los sistemas educativos, todos, ya no podrán ser nunca más igual. La experiencia de 7 años de interactuar con el magisterio democrático de este foro me lleva a afirmar categóricamente que, si alguna posibilidad le queda a su proyecto alternativo, está en la necesidad de una estricta, amplia y profunda laicidad. Esto quizás tengamos ocasión de platicarlo más en detalle para entender de qué estoy hablando, si es que no lo alcanzan a ver un poco más allá. Bueno, aquí termino mi intervención. Gracias.